Úrsula. Hola ratones de biblioteca, soy Tatiana del Ratón de Alexandria y hoy os traigo un libro para aquellos que les gusta pensar que existe un mundo mejor. Antes de empezar con la reseña quería hacer una pequeña explicación sobre cómo es que todos los libros que reseño me parecen absolutamente espectaculares. Y es que últimamente, por eso hacerse mayor y tener que trabajar... ¡Oh, mundo cruel! Tengo poco tiempo para leer libros, entonces intento elegirlos súper bien y antes de comprarme un libro y decidir dedicarle horas, intento estar bastante seguro de que me va a gustar. Espero que este verano pueda tener más tiempo libre y leer otro tipo de cosas y traeros wrap-ups un poquillo más diversos, un poquillo más distintos, pero de momento solo puedo leer poquillos libros cada mes e intentar que sean libros que me gustan mucho. Dicho esto, hoy os hablaré de un libro que me ha fascinado, que me ha encantado y que ha hecho que esta autora me enamore completa y perdidamente, ya que yo la desconocía, no había leído nunca nada de ella y no sabía que me gustaría tanto. Y esta autora es Úrsula K. Le Guin y el libro que me he leído de ella es Los mundos de Úrsula K. Le Guin, que compila 3 novelas, Los desposeídos, El nombre del mundo es bosque y La mano izquierda de la oscuridad. Este libro recopila esas novelas del ciclo de Lecumen, que es un ciclo de ciencia ficción escrito por Úrsula K. Le Guin, que ganaron el premio Hugo. Para aquellos que no lo sepáis, el premio Hugo es un premio muy importante de literatura de ciencia ficción. Úrsula K. Le Guin es una autora norteamericana, hija de una escritora y de un antropólogo, que la mayoría de libros que escribe son libros bastante antropológicos, es decir, que se centran bastante en la organización social y en las relaciones humanas que existen entre los miembros de una sociedad. El estilo de Úrsula K. Le Guin está lleno de descripciones y de pasajes de pensamiento interno, ya que la autora utiliza sus libros para reflexionar. Casi se podría decir que en algunos casos son ensayos novelizados. Los desposeídos giran en torno sobre todo de una utopía anarquista. Y la acción que narra, que es muy poquita porque realmente la acción en sí no es lo importante del libro, sino esta acción cómo nos habla del anarquismo y las acciones que van ocurriendo, cómo se reflejan en una sociedad capitalista y una sociedad anarquista. La acción que transcurre en Los desposeídos es que Shebek, que es un físico que proviene de Anarras, que es la luna de Urras y que es un sitio donde hace 150 años un grupo de anarquistas se exiliaron para crear su sociedad anarquista perfecta e ideal, Shebek es invitado a ir a la Universidad de Urras, que es un planeta regido por un sistema y una sociedad capitalista. La estructura de este libro se parte en dos. Por un lado tenemos las historias presentes en las que Shebek, que ya es mayor y que es un físico muy reconocido, está en Urras y todo lo que le ocurre allí. Es un poco una exploración de un sistema capitalista vista por un personaje que toda su vida ha crecido y se ha educado en unos valores anarquistas. Y por otro lado, los otros capítulos ocurren en Anarras y son el pasado de Shebek. Desde el pasado y la infancia de Shebek, todo su crecimiento y hasta el presente, hasta el momento en el que Shebek va a Urras. Esta comparación yo creo que la autora la usa para explicarnos un poco las diferencias. Por un lado, para explicarnos cómo es esta sociedad utópica anarquista, cómo se crían, cómo se educan estos individuos que existen en ella y cómo es la vida en ese lugar. Y por otro lado, la parte de Urras, la parte presente, nos la usa pues precisamente para eso, para ver cómo sería una sociedad capitalista, que es la sociedad en la que nosotros vivimos, vista por una persona que ha sido educada en una sociedad anarquista. Es un libro sumamente interesante y que te hace plantearte muchísimas cosas y que a mí me ha dejado fascinada y realmente me ha hecho pensar que yo soy una persona anarquista y que todo lo que yo he pensado a lo largo de mi vida y como yo creo que el mundo podría ser mejor se basa en la ideología anarquista, que es algo que yo no sabía y que este libro me ha hecho descubrir. La segunda novela que trae este libro, que es El nombre del mundo es bosque, es una novela ecologista. Es una novela muchísimo más corta, de las 3 que hay en este libro es la más cortita. El libro se desarrolla en Nueva Tahití, que es un planeta que el Lecumen ha decidido colonizar. El Lecumen es como una especie de liga intergaláctica que lo que pretende es poner en contacto a todos los planetas que están habitados por seres humanos o por razas humanoides. En El nombre del mundo es bosque tenemos también esta estructura binaria en la que, por un lado, tenemos la historia de los colonos, tenemos personajes colonos que nos narran algunos capítulos desde su punto de vista, y por otro lado tenemos capítulos que son narrados por los habitantes autóctonos de ese planeta, que los colonos mal llaman krichis y que son criaturas muchísimo más pequeñas, recubiertas de pelo, que los colonos deciden esclavizar para que trabajen en la tala de árboles, que es lo que han venido a hacer los colonos a Nueva Tahití. Han venido a recolectar árboles
porque en la Tierra se están acabando y en Nueva Tahití hay muchísimo bosque. Pero ¿qué pasa? Que estos crichis, que estas criaturas autóctonas de Nueva Tahití viven en el bosque, por lo tanto, a la que llegan los colones y empiezan a talarlo todo, para ellos les están destrozando absolutamente su hábitat natural y su mundo. Es un libro también muy interesante, no tiene tampoco muchísima acción, aunque sí quizá tiene un poquillo más de acción que Los desposeídos, y es un libro eminentemente ecologista. La verdad es que es un libro que a mí me dejó enamorada y que pensé yo, si me gustara vivir, yo si quisiera vivir o ser de alguna raza de alguno de los libros que me he leído, en el momento que me lo estaba leyendo pensé, me gustaría ser de la raza autóctona de Nueva Tahití, porque además tienen como una distribución social matriarcal, también sus profetas son soñadores, son criaturas capaces de tener visiones a través del sueño. Bueno, es un libro súper interesante y a pesar de ser cortito, está lleno de mensajes, lleno de elementos súper fascinantes, muy originales y muy distintos a cualquier cosa que yo haya leído hasta ahora, que es algo que me ha ocurrido con los 3 libros de Úrsula K. Le Guin. Y para finalizar, La mano izquierda de la oscuridad quizá es el libro que tiene más acción externa, es decir, que tiene más cosas que ocurren durante todo el libro, pero a la vez me ha parecido el que tenía no menos mensaje, porque sigue teniendo mensaje, pero que hablaba como de más cosas así un poco más distintas. Al principio me chocó porque me esperaba como los otros 2 libros en el que el mensaje está muy claro y en el que ves claramente que es una novela que está escrita para explicar una ideología, para explicar una idea, para transmitir un mensaje, y este me dejó un poco descolocada al principio porque pensaba, ostras, ¿dónde están los elementos comparativos? ¿Dónde están? ¿No? Porque eso es algo que ocurre mucho en las otras 2 novelas. Tienes como 2 elementos muy claros, muy bien definidos y que la autora usa para comparar, ¿no? En este caso no lo había tanto al principio o no lo entendí tanto. Y en este caso nos sitúa en Geden, o también llamado Invierno, que es un planeta que la gran diferencia con los otros planetas del Lecumen es que sus habitantes son andróginos, sus habitantes son los dos sexos, son hermafroditas. Durante la mayor parte del mes son de género neutro y durante 2 días al mes, que es la época que ellos llaman el Kemer, pueden transformarse en hombre o en mujer dependiendo de si se quieren aparejar con alguien que está en Kemer en fase hombre o en fase mujer. Yo diría que el feminismo y que el tema de la androginidad y el ser hermafroditas y los roles de género, que es algo de lo que se habla mucho sobre esta novela cuando lees reseñas o cosas sobre esta novela, es como la gran novela feminista de ciencia ficción o una de las más importantes. Creo, y también he leído que la autora hizo estas declaraciones, que realmente el tema de los roles de género es un poco más tangencial en esta novela. Quiero decir, así como el anarquismo o el ecologismo son claramente las ideas alrededor de las cuales se estructuran las 2 obras anteriores, aquí no creo que la autora haya hecho su novela tan claramente para mandar un mensaje sobre esto. Incluso ella también lo ha dicho, he leído que ella ha dicho que ella era una feminista como muy primeriza y sus ideas feministas eran muy germinales, ¿no? Y que por eso también esta novela no es tan clara en esos términos como las anteriores, como las 2 anteriores que están en este mismo libro. Pero a pesar de eso también me ha gustado mucho y cuando se terminó estaba ahí a punto del llanto y a punto de llorar porque acabas enamorándote de los personajes, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho de estos 3 libros y que es un elemento que se repite en la literatura de Úrsula K. Le Guin, al menos en estos 3 libros que he leído, es que en todos ellos aparece un personaje que puede ser el protagonista o no. En el caso de Los desposeídos y en el caso del Nombre del mundo es bosque, sí que serían bastante los protagonistas, sobre todo en Los desposeídos. Este personaje sería Shebek. En El nombre del mundo es bosque sería Selber, que es uno de los habitantes autóctonos de Nueva Tahití, que sí que es el protagonista, pero no toda la historia nos es narrada desde su punto de vista y quizá no nos aparece en todo el libro, pero sí que es un personaje principal que articula bastante la historia. Y en La mano izquierda de la oscuridad sería Straven, que en este caso no es el protagonista, pero es un personaje muy importante y que en algunos capítulos sí que nos narra desde su primera persona. Este prototipo de personaje del que os estoy hablando es un personaje muy idealista que suele retratar lo que para la autora sería la mentalidad o la ideología perfecta que ella intenta transmitir, pero son personajes que son conscientes de que el mundo en el que viven todavía no es perfecto y todavía no es así como a ellos les gustaría que fuera, pero su misión vital, su misión en esta vida es hacer que el mundo cambie.
o es hacer que el mundo se dé cuenta que el mundo puede ser mejor. Y tienen como una misión vital, que es esta, que suele ser un poco trágica porque ellos mismos tienen esa conciencia de que el mundo no está preparado todavía para estas ideas, pero aceptan su destino, que suele ser trágico, y con trágico no quiere decir muerte, a veces simplemente es esta decepción de decir, ostras, el mundo no está preparado o mis ideas todavía no pueden ser aceptadas por la sociedad, pero yo quiero que el mundo sea mejor, ¿no? Pero sin ser héroes, o sea, sin heroicismos o sin epicismos de yo voy a salvar el mundo, yo voy a hacer el mundo mejor. No, suelen ser personajes un poco, no taciturnos, pero sí un poco tristes, ¿no? No son súper alegres y súper dicharacheros porque son conscientes de que hay esta brecha entre el ideal y el mundo en el que viven. Y con esto acabo la reseña de Los mundos de Úrsula K. Le Guin. No es un libro que recomendaría a alguien que le guste la literatura un poco más ligera o si estáis en un momento de literatura ligera no lo cogería. Si os gusta la acción por encima de todo y no os gustan mucho los libros de pensar, no os lo recomiendo porque es un libro de verdad muy denso, que tiene mucha teoría o que tiene grandes pasajes de reflexión sobre lo que está ocurriendo o sobre una sociedad o sobre una manera de funcionar. Pero sí que os lo recomendaría mucho si todo esto nos da miedo, si creéis que veáis la posibilidad de un mundo mejor, si sois idealistas, si de algún modo os identificáis con la palabra anarquista, ecologista o feminista, o creéis que pueden ser palabras que os pueden interesar y que os llaman la atención y que queréis descubrir un poco de qué van estas ideologías, pues yo realmente os recomiendo mucho Los mundos de Úrsula K. Le Guin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os habéis leído alguna de estas 3 novelas o os habéis leído Los mundos de Úrsula K. Le Guin, por favor dejádmelo en los comentarios a ver qué os han parecido. Si tenéis ganas de leéroslo también, decidme por qué. Y si no lo conocíais pero os ha intrigado y os ha hecho ganas de leerlo, también por favor hacedmelo saber, que a mí siempre me gusta saber que mis recomendaciones os interesan. Si no os habéis suscrito todavía podéis hacerlo ya y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Feliz lectura!